Amebiasis es hablar de un parásito. Entonces tiene estos nombres, en la literatura van a incluir amebiasis, amebosis, entamoebosis, amibiasis, es lo mismo. La distribución es en todo el mundo hay amebiasis, pero principalmente en los países subdesarrollados y justamente por el saneamiento ambiental inadecuado. En Perú, en los sitios más al sur, es donde hay más casos de amebiasis, ¿no? La Arequipa tiene un porcentaje importante. También es el hombre principal del desarrollo. Hay gente que puede, de estas personas, no todos hacen la infección. Algunos se comportan como portadores, ¿no? También existen como portadores igual que en las amebiasis. Tenemos dos tipos de amebas, las que son patógenas y las que no son patógenas. Las que no son patógenas son esta, la Entamoeba coli, Entolimax nana y la Entamoeba fragilis. Recuérdense esto, porque cuando ustedes piden un examen de heces o un parasitológico, a veces viene y te dice quistes de Entolimax nana, una cruz, quistes de Entamoeba coli, una cruz, y el paciente está con diarrea. Entonces ahí dices, ¿tratas? No tratas. En realidad no se debería de tratar porque estas amebas pueden ser parte de nuestra flora y no ocasionan daño. La ameba que sí hay que tratar y que es patógena es la Entamoeba histolítica y la Entamoeba dispar. En nuestro medio casi no tenemos dispar, siempre prevalece la Entamoeba histolítica. Tiene este parásito dos formas, la de trofozoito y la de quiste. La de trofozoito es la forma, pues, la que ocasiona el daño principalmente, ¿no? Y el quiste es la forma de cómo se trata, la que eliminas y la que va a transmitirse. El quiste tiene características que lo hacen que sea fuerte, ¿no? Resiste temperaturas bastante bajas, puede estar hasta un mes al aire libre. Para cuando nosotros queremos distinguir el tipo de entamoeba, si es una entamoeba patógena o no patógena, podemos utilizar este tipo de pruebas, ¿no? Pero generalmente la parte clínica es la que nos permite determinar, ¿no? Si estamos o no frente a un paciente que puede tener una ameba como causa de infección. Entonces el trofozoito normalmente, una vez que nosotros nos infectamos a través del quiste, las características es que el quiste es un quiste tetranucleado, eso no se olvide, es un quiste tetranucleado, que se elimina en las heces y va a entrar en nuestro organismo por boca, ¿no? Una vez de que entre el quiste se va a liberar en el intestino delgado los trofozoitos, ya se va pasando por el lado y se quedan, son los trofozoitos, que normalmente sigue todo su trayecto por el intestino y se va nuevamente enquistando, ¿no? Por todas las fases que pasa el quiste hasta formar un quiste tetranucleado, pero normalmente es eso, ¿no? Puede pasar, no necesariamente ingresa una ameba y te va a dar infección, todo va a depender de la capacidad inmune que tenga cada persona. Entonces, también es vía oral, la transmisión fecal oral, ingresa el quiste por boca, llega al intestino y lo eliminas nuevamente como un quiste en las heces, contaminas alimentos y no hay ningún saneamiento ambiental. Entonces, esa es la manera. Entonces, en este esquema lo que podemos ver es el quiste tetranucleado que se rompe, se liberan los trofozoitos y esos trofozoitos se multiplican y pueden seguir dos caminos. Lo que les decía, ¿no? Siguen, otra vez llegan al colon, nuevamente se enquistan y lo eliminas. O esta forma de trofozoitos empieza a multiplicarse y a ocasionar daño en los diferentes sistemas, no solo a nivel, principalmente el colon, por eso ocasiona una inflamación y te da este cuadro de la amebiasis clásica, pero también puede darte otras complicaciones como es una colitis y hasta otras más que vamos a ver más adelante, pero también puede irse al hígado, al pulmón, al sistema nervioso central. Pues todo depende de la capacidad de defensa que tenga cada persona cuando se contagia por las amebas. Entonces, cuando ingresa la ameba a tu organismo, puede ser que tú hagas una infección que puede ser asintomática, o sea, tienes
o puede ser que también lo eliminas, desaparece, o esta infección asintomática en algún momento va a desarrollar la enfermedad o la persona se queda como un portador sano, ¿no? Y en algún momento puede ser una infección sintomática, ¿no? Hay portadores sanos que son transitorios, que es lo más común, y hay algunos muy raros que pueden quedarse como portadores sanos permanentes. No saben que tienen a la mano, pero sí la diseminan y contagian a otras personas. Entonces, la mebiasis generalmente te da una infección intestinal, es lo más común, pero también hay los cuadros extraintestinales. El cuadro clínico clásico es la diarrea disentérica, ¿no? Entonces, una diarrea con moco con sangre, pero a diferencia de la shigella, que la diarrea es copiosa, aquí la diarrea, las heces son escasas y abunda más el material mucoso. Allá tomo, pero la materia fecal es escasa. También se caracteriza el dolor cólico abdominal, también hay tenesmo, que puede llevar a que el paciente termine con un prolapso rectal. También hay fiebre, pero la fiebre más alta es por shigella. También ocurre principalmente en niños, en personas que viven en albergues y en los viajeros. Entonces, los sitios del colon donde se ubica es a nivel del ciego, a nivel del sigmoides y del recto. Complicaciones que se pueden dar cuando hay una infección intestinal son estas, que te dé una colitis. Es tanta la inflamación que se produce a nivel de colon que termina ocasionando una colitis ulcerosa, que es algo muy doloroso, el paciente con fiebres altas, que si no lo tratas, evoluciona a un megacolon tóxico, llegas a la perforación, a la peritonitis, puede fallecer el paciente. O también se comporta, estas amebas empiezan a juntarse los trofozoitos y se forman como un ovillo, ¿no? Como un tumor, y empiezan a obstruir el intestino. Y la otra forma rara es que apendicitis amebiana. No es común, puede haber, pero todas estas tienen alta mortalidad. ¿Qué caracteriza a las lesiones en una colitis amebiana? Generalmente son lesiones pequeñitas, menores a medio centímetro, pero puede haber casos que llegan hasta 5 centímetros. Las úlceras son redondeadas, no son muy profundas, hay partes de la mucosa, entre una y otra úlcera se respeta, la mucosa se mantiene normal. En el centro de la úlcera puede haber un borde de fibrina o borde necrótico. Entonces son las características. Más o menos es así, ¿no? Entre úlcera hay una parte de acá, se ve en ese color, pero es la mucosa que está respetada, está bien. Y si logran ver en el centro hay fibrina, y en el puntito más al centro puede haber áreas de necrosis. Es como se vería en una colitis ulcerosa por ameba. Y finalmente, si no lo tratas, se transforma en un colon cóxico que tiene alta mortalidad. Con las perforaciones múltiples, el paciente termina en UCI. Generalmente los mayores no resisten este tipo de cuadros. Cuando hay una ameboma se convierte como cualquier tumor que va a obstruir el tubo intestinal. Entonces hay la distensión de las algas, hay la asimetría de las asas intestinales y obviamente hay ¿Cuáles son los signos peritoneales? ¿Qué te llamas? Ya. ¿Qué signos peritoneales conoces? ¿Cómo están los ruidos hidroaéreos cuando hay un abdomen agudo quirúrgico? Y que lo vas a encontrar ubicando determinados signos peritoneales, ¿no? De que esté inflamado el peritoneo. ¿Qué habría? ¿Cómo estarían los ruidos hidroaéreos? ¿Alguien tiene una idea? La delegada. Cuando hay peritonitis ausentes, no hay ruidos, porque ya no hay ruidos, todo se paraliza, porque todo el peritoneo se inflamó y todo se queda quieto. Otro signo peritoneal es la distensión, ¿no? Pero que no siempre es una distensión que tú tocas y genera dolor a la
a la presión y descompresión. Entonces es un signo periódico. ¿Qué signo es ese? Lumbar. Lumbar, no es el lumbar. Van-Burne es cuando solo hay apendicitis, solo cuando apretas duele en la fosa ilíaca, ¿no? Pero el lumbar no, es apretas y sueltas, se arregla en los dos momentos. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un ameboma y te produce el cuadro de una obstrucción intestinal, ¿no? Fluye toda la luz del intestino. Y si no lo resuelves a tiempo, también va a haber perforación y se transforma en una peritonitis. La apendicitis mediana es muy lejana, pero las amebas van y se depositan a nivel del apéndice y producen todo un cuadro inflamatorio. También tiene que ser quirúrgico el tratamiento. Las complicaciones de la amebiasis, cuando no son intestinales, son en los otros órganos y es por eso, ¿no? O es por perforación o porque se disemina o porque se extienden a través de la piel. Cualquier órgano puede afectarse, dentro de los que más frecuente se ha visto, y a la cabeza es el hígado, ¿no? Pero puede ser cerebro, piel, pulmón, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué complicación en hígado? Absceso hepático. Podemos encontrar un absceso hepático por ameba, por una infección por amebiasis, ¿no? Entonces, estos trofozoitos por vía autógena se van a trasladar hacia el hígado. Generalmente ocupan el lóbulo derecho, ¿no? Y puede adquirir grandes tamaños, de 5 a 15 centímetros. Ese es un señor de color oscuro, por eso no se ve, pero el abdomen está bien distendido y es la parte superior, ¿no? Ya, ahora un consejo que les doy: cuando vean un paciente con un abdomen distendido y no sabemos qué es, jamás puedo ir a hacerle una palpación profunda, ¿no? Por eso es importante la palpación superficial, ¿no? Yo veo, porque puede ser, es un tumor, es lo primero cuando yo veo una parte de un abdomen, si solo está distendido la parte de acá, lo primero que a mí se me viene es un absceso. Entonces, si tú aprietas un absceso, lo revientaste, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos. Entonces, sí vas a palpar, pero suave primero, ¿no? Tratando de delimitar si hay algún borde, no hay algún borde, ¿no? Y viendo las reacciones del paciente. Nunca se debe, o sea, tenemos la mala costumbre, pero todos desde alumnos, tú dices, examinando abdomen, empezamos, ¿le duele? No, cuando hay dolor, tú haces la maniobra y vas a escuchar la expresión de dolor y vas a ver la gesticulación de dolor. Porque si mi mamá es muy sensible, yo le toco nomás, le levanto su pierna y ya me gritó porque le hago doler. Entonces, la sensibilidad o la percepción del dolor es diferente en las personas. Por eso es que ustedes, ¿qué se les recomienda? Mientras van a examinar o van hablando al paciente, o sea, lo distraen, ¿no? Empiezas a hablar y empiezas a examinar y vas a ver que no duele nada. Pero si le dices, ¿te duele? Sí, te dice, hoy sí. Entonces, ¿qué les ocasiona? Un mal examen a ustedes. Entonces, los diagnósticos ya no son los correctos. Entonces, la amebiasis hepática es así como se ve un absceso a nivel del hígado, en una tomografía. La fiebre es muy alta, el dolor, la distensión abdominal, se ve como un tumor, también es característico. Y si no se resuelve pronto, la mortalidad es alta. Ahora, puede haber complicaciones, y a veces se ha visto, ¿no? Que no solo hay un absceso hepático, también puede haber un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Otro de los casos que se ha visto en homosexuales son amebiasis cutáneas. Entonces, las amebiasis cutáneas antes no veíamos, pero ahora cuando es más frecuente las relaciones homosexuales, entonces sí se ven este tipo de casos, ¿no? Son heridas. ¿Y cuáles son las heridas? Porque ustedes también las vamos a consultar. Tengo una herida en la región anal que está ahí, ¿qué hago? Entonces hay que ver esas heridas que están un tiempo, desaparecen, se abren, que nunca curan, ya están 1 mes, 2 meses, esas son enfermedades que pueden ocasionarse hay que ver que no sea por una ameba, hay que ver que no sean hongos. Entonces hay que prestarles bastante atención y hacer la historia. Ya se pueden extender y hasta necrosar segmentos importantes del cuerpo, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber que puede darse todo este tipo de complicaciones y formas extraintestinales porque tienen que estar presentes en nuestros diagnósticos diferenciales.
¿no? Entonces, cualquier cuadro de gastroenteritis o gastroenterocolitis que es con diarreas disentéricas, tengo que pensar que puede ser una bacteria que es la Shigella, otra bacteria puede ser Campylobacter, puede ser una E. coli. ¿Qué E. coli? ¿Cuál es la E. coli que produce diarreas disentéricas? El entero invasivo, ¿no? Entonces, eso puede ser. Entonces, pero ¿en qué pacientes? Generalmente se dan estos en pacientes que tienen un sistema inmune coordinativo, ¿no? Entonces, si hay tumores abdominales, puede ser, y hay sospecho de un absceso, hay que descartar que sea un absceso amiloide. Los pacientes que hacen las colitis, o que son de difícil diagnóstico al inicio, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis peritoneal. Y también otro tipo de abscesos, ¿no? Los piógenos, por otras con bacterias, ¿no? Y no por un parásito. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico también? Es un examen de heces directo, donde vas a encontrar el moco, la sangre, casi no hay muchos leucocitos, como si hay una shigellosis, y en la shigellosis hasta se puede ver que hay un predominio de neutrófilos, ¿no? Ese es el estudio. Cuando pedimos un parasitológico, recién ahí, a veces en la segunda o tercera muestra, recién salen los quistes de la ameba. Generalmente encontrar un trofozoito es bien difícil, porque no resisten, o sea, mueren fácilmente. Pero los quistes sí, pero no salen a veces a la primera. Por eso pedimos un parasitológico seriado. ¿Cuántas muestras es el parasitológico seriado? ¿Cuántas? Son tres. Cuando yo digo es, ¿y cuál es mejor? Antes nos hacían juntar las muestras o indicábamos de que en un frasquito se le echaba formol y que el paciente hoy día hace deposición, junte la muestra. Mañana hace deposición y en el mismo frasquito vamos a pasar. Entonces, sí se puede hacer porque es una buena técnica, pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que hoy día hacen deposición, mañana no hacen y así nunca juntan. Entonces, es mejor que lleven una muestra cada día, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a remontarnos con los estudios y ahí está, como les digo, segunda, tercera muestra recién salen los quistes. En los pacientes que tienen cuadros de dolor abdominal crónico y que a veces hacen deposiciones con moco, etc., a veces les haces una colonoscopia y se ve que hay una rectosimuloscopia y la colitis, ¿no? Se está formando la colitis por amebas, ¿no? Que es característica. Entonces, en ese caso se hace este estudio. Para el examen parasitológico seriado se utilizan las técnicas, ¿no? De concentración. Para la extraintestinal, generalmente el diagnóstico va a ser serológico, ahí se viene a estar en inmunofluorescencia o hemoaglutinación. Me van a dar la parte clínica, pero a veces si no logro obtener una muestra, por ejemplo, del absceso y haciendo unidad clínica con la epidemiología, ahí puede ser que necesite este tipo de estudios. El tratamiento, y eso también me olvidé en Shigella, la base de todo paciente que está con infección gastrointestinal es hidratación. Si no hidratas, el paciente va a seguir con las diarreas y va a seguir con el vómito. Si el paciente tolera la vía oral, no está vomitando, puede usar las sales de hidratación oral. Pero si el paciente está vomitando, no, tengo que usar una vía periférica, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones conocen para hidratar? Cloruro de sodio es una, pero así, el cloruro de sodio al cuánto. 0,9 por mil o 0,1%. Ya. ¿Qué otra solución? La dextrosa con el hipersocio sí puedo utilizarlas con electrolitos, no puedo usar una dextrosa sola, ¿no? Sí, también me permite hidratar. Otra solución, lactato. El lactato es la mejor solución para hidratar, aunque es de mayor costo, pero es la mejor solución. La solución polielectrolítica, ¿no? Son las soluciones que tenemos. Entonces, cuando viene mi paciente que está muy deshidratado, ¿cómo me doy cuenta si mi paciente está deshidratado o no? ¿Qué signos va a tener? Pliegue. El signo de pliegue, los ojos hundidos, todo eso generalmente vemos en niños, ¿no? En adultos es más difícil, pero sí las mucosas, ¿no? Entonces es importante ver las mucosas, el tono de la piel, el tono ocular. Entonces, ahí yo puedo decir si mi paciente está deshidratado o no. Si mi paciente me dice, ¿tiene sed? No tengo sed. ¿Estará deshidratado?
No, si es que el paciente yo le digo, ¿tiene usted sed? Y me dice no. Yo puedo decir que está hidratado, podría decir que está hidratado, si no tiene sed. Normalmente sí, o sea, cuando el paciente, cuando todo paciente que está deshidratado te va a decir que tiene sed. Tengo sed, tomo agua y vomito. ¿No? Entonces sí tiene la sed. Si un paciente dice que tiene sed, eso ya es un signo de que hay deshidratación. Y si encuentro los demás signos, la sequedad de las mucosas, veo que hay el signo del pliegue, hipotonía ocular, que está deshidratado. Entonces ahí viene con cuánto hidrato, cuánto le indico. Pues por eso es importante saber si la deshidratación es leve, moderada o severa. Entonces ustedes lo pueden saber solo con la historia del paciente, con las pérdidas, ¿no? Entonces, por eso cuando ustedes hacen una historia de un paciente que está con diarreas, tienen que preguntar, en primer lugar, ¿cómo es la característica? ¿Es acuosa? ¿Es con moco, con sangre? Te dirá moco y sangre. En volumen, ¿cuántas veces? ¿Cómo le dan la referencia? Porque si tú le dices, ¿y cuánto habrá hecho de deposición por vez? Entonces ustedes tienen que ponerle la medida, ¿no? Por eso no se dan cuenta. Lo equivalente a un vaso, a una taza, por vez, a 2, a 3. Y el paciente te va a dar la referencia. Entonces ustedes tienen que saber qué volumen es un vaso. ¿Cuánto? 250, un vasito chiquito. No, son 150. La taza, las tazas, ¿cuáles son sus tazas? Las estándares que hay ahora, que son más o menos grandecitas, esas llegan a ser 180, 200. Entonces, 250 un vaso grande, no. Entonces tienen que ustedes tener esa idea para que sepan. Entonces te dicen, he ido 10 veces al baño y en cada vez, tú dices más o menos por vez habrá ido a 150, entonces 1500 ha perdido. Ha vomitado, ¿cuánto es lo que ha vomitado? Te dirá un lavador, ven al lavador, pero también le das la referencia por tazas y te dice, sí, será como unas 3 tazas. Entonces ya son casi 500 más. Entonces son 2000 que ha tenido de pérdida. Entonces, ¿y cuánto pesas? ¿Cuánto pesa el paciente? Si el paciente pesa, digamos, 60 kilos y ahorita está pesando, no sé, 55. ¿Cuánto pesa? Si pesaba, te dice, hace una semana me pesé y yo pesaba 60 kilos y ahora me han pesado y yo estoy con 56 kilos. Solo en esa semana que estaba con las manos al volante. ¿Cuánto ha perdido ahí de peso? Su peso es 60, el 10% sería 6 kilos, ¿no? Ha perdido 4, entonces un poco menos del 10% de su peso. Entonces ahí tienes una deshidratación moderada, ¿no? Entonces, ¿cuánto normalmente yo calculo para darle? Entre lo que ha perdido, ¿cuánto ha perdido? Hemos dicho que ha perdido 2 litros, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento basal de agua? Es por kilo de peso. Es 30 centímetros por kilo de peso. Ese es el requerimiento mínimo basal, es el basal mínimo. Entonces, el cuánto requería, si pesaba 60, 1800, ¿no? Entonces, tengo que reponerle su requerimiento basal, esos 1800 más los 2000 que ha perdido. Entonces, tengo que reponer 3800. Entonces ese es un cálculo rápido. Entonces si ha perdido 3.800, ahora ¿cómo lo hidrato? Entonces normalmente es en las primeras 8 horas pasamos la mitad. Digamos que sea 4, para que se me hace 4. Entonces 2 litros voy a pasar en las primeras 8 horas y los otros 2 litros en las siguientes 16 horas. Ahora, ¿cómo hago el cálculo del goteo? Entonces es porque nosotros los médicos aplicamos. Entonces es una regla, es el volumen que yo quiero pasar, lo divido entre las horas que voy a pasar, ¿no? Si yo quiero pasar los 2 litros en 8 horas, voy a dividir los 2000 entre las 8 horas, pero lo multiplico por una constante que es 3, es entre 24, entonces ¿cuánto sale? 2000 entre 24, ¿cuánto es? Calculadora rapidito. Entonces me sale que yo tengo que pasarle
a 80 gotas, las primeras de esas 8 horas para que le vaya pase los 2000. Y ahora por el siguiente cálculo, los 2000 ahora entre 16 por de 48, ¿cuánto es? Entonces, redondeando, ¿no? 40. Entonces, los otros 2 litros los voy a pasar luego a 40 gotas, o sea, después de las primeras 8 horas. Eso es para una deshidratación moderada. O si la deshidratación es severa, mi paciente va a estar hipotensa. Pues ahí es diferente, ahí tengo que pasar en bolo. Entonces, le pasa retos 300 de la solución que hacen. Por eso es que no elegimos las dextrosas para hidratar de inicio, porque no elevan mucho volumen, no son expansores. Entonces utilizamos el cloruro. Y ahí paso los 300 en bolo, ¿no? Un bolo de 300. Y veo si su presión aumenta o no. Si no aumenta, le vuelvo a pasar otro bolo. Si no aumenta, paso otro bolo, ¿no? Pero si ya aumenta, entonces ya hago mi cálculo a cuándo se va a ir hidratando. Si va a seguir con diarreas, yo he calculado por lo que ha perdido y sobre cosa, pero si sigue con las diarreas, entonces ahí ponemos reponer volumen a volumen, aparte. Si perdió hizo 200 ahorita en una deposición, entonces la enfermera sabe, si yo pongo reponer solución polielectrolítica volumen a volumen, sabe que si hizo 200 tiene que pasarle adicional 200 para que no se me siga deshidratando. Entonces esa es la manera, ese ejercicio deben hacer ustedes diario en su práctica que van a los hospitales. Entonces la base es la hidratación y luego viene el antibiótico, porque tiene que haber un antibiótico. Y los antibióticos de elección son los derivados metronidazólicos. Entre esos, la cabeza es el metronidazol, porque actúa muy bien, por eso es que se da siempre cuando hay infecciones abdominales, por el tipo de flora, porque agarra también a gram negativo, que diga anaerobio. Entonces, por eso se utiliza mucho en el abdomen. Pero también agarra estos parásitos, ¿no? La lumera. Entonces, es el mejor por esas razones, pero tiene un gran problema que es la gastrolesividad, porque el tratamiento con el metronidazol va a ser 7 días, cada 8 horas 7 días. En cambio hay otros que se da menos tiempo, como es el tinidazol, puedo dar 2 gramos, las tabletas vienen de 1 gramo, o sea 2 tabletas juntas cada 24 horas por 3 días, o el secnidazol que se da 1 gramo por 1 día. Pero a veces hemos visto que cuando damos así 2 esquemas tan pequeños como de 1 día, a veces el paciente queda con amebas y podría quedar en un estado de portavoz. Por eso todavía preferimos usar uno de estos dos, ¿no? Dependiendo de la también severidad, del compromiso, cómo esté el paciente. Entonces, eso es con respecto a la amebiasis. Y todas las formas extraintestinales son quirúrgicas, el tratamiento es quirúrgico. Si es una apendicitis, tienes que operar. Si hay un ameboma que está haciendo obsesión, tienes que operar. La colitis, si ya están las úlceras ahí y está necrosándose, tienes que operar. El absceso hepático, todo absceso, si no drenas, no sanas, entonces tienes que drenar, tienes que sacar. Y también en caso de que, hemos visto en un caso de pericarditis por ameba, pues también hay que drenar, ¿no? Entonces, pues acá en las extraintestinales todo el proceso es quirúrgico. Pronóstico, una amebiasis simple, la tratas y quedas bien, no hay complicaciones, pero si hubiera alguna de estas complicaciones, la mortalidad llega a haber mortalidad por una ameba que normalmente no hay. La prevención, el lavado de manos, lavar bien las verduras, ver qué es que os comen, si comes en la calle ya deben que saber que ensaladas no deben comer en la calle. Y el agua también, ¿no? Preferible es nuestra agua potable es de mar, no es para tomar agua directo del caño. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces son las medidas de prevención para estas infecciones. ¿Tienen alguna pregunta antes que se duerman? Como tu compañero. Ya no tienen preguntas, ya los chicos del seminario.